Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro webinar. Ya siendo las 7:05, damos por bienvenido a nuestro webinar Inteligencia de datos para tu estrategia de crecimiento 2027. Gracias por acompañarnos esta noche. Mi nombre es Antonella López, gestora de proyectos en CAPES, y estaré moderando la sesión el día de hoy. En los próximos minutos vamos a conversar un poco más sobre la inteligencia de datos y esto cómo puede convertirse en una ventaja concreta al momento de tomar decisiones y crecer. Antes de empezar, comentarles que pueden dejar sus dudas, consultas por el chat y las vamos a estar respondiendo hacia el final de la presentación. Y antes de empezar, quiero comentarles brevemente quién hace posible este espacio. CAPES nació en el 2023 con una convicción simple: las decisiones en educación superior deben tomarse con evidencia, no con intuición. Hoy eso se traduce en una presencia en 18 regiones del país y más de 40 proyectos que están mejorando el acceso y la calidad educativa en el país. Y hoy, bajo esa misma lógica de datos, es la que vamos a poder explicarles un tema clave, que es la estrategia de crecimiento hacia el 2027. Ahora bien, antes de entrar al contenido, es oportuno conocer un poco más sobre los especialistas que nos van a estar acompañando el día de hoy. Primero tenemos a Jorge Mori, que es experto en regulación en educación superior, inteligencia de datos y empleabilidad. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector universitario. Es cofundador y director ejecutivo de CAPES, desde donde nos acompaña desde donde acompaña a las instituciones de educación superior a tomar decisiones para mejorar la competitividad institucional. Ha sido director general de Educación Superior Universitaria en el Ministerio de Educación durante la pandemia y también ha sido asesor del Congreso de la República para la aprobación de la ley universitaria en el 2014. Y ahora también nos acompaña Luis Arias, experto, quien actualmente lidera el área de estudios en CAPES, desarrollando estudios de mercado y competitividad para universidades e institutos. Tiene más de 10 años liderando procesos de análisis de datos del sector educación y empleo, en particular en bases como SIU, de SUNEDU, Censo Educativo y Planilla Electrónica. Y ahora sí, le doy pase a Jorge Mori para que pueda dar inicio. Muchísimas gracias, Antonella. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como ya lo mencionó Antonella, la idea de este webinar, que va a tener una duración de 1 hora, es poder compartir con ustedes la forma y las metodologías que nosotros estamos desarrollando en inteligencia de datos en CAPES, justamente para ayudar a las principales universidades del país. Y es realmente un gusto y un honor poder acompañarlos el día de hoy. Así que, ¿qué es lo que se van a llevar ustedes de este webinar el día de hoy? Son 4 puntos especialmente que hemos desarrollado para esta presentación. Lo primero es el punto de partida, ¿no? ¿Por qué un indicador no basta para decidir? ¿Por qué es tan importante cruzar varios indicadores o variables al momento de tomar las decisiones hoy en cómo ampliar la oferta de la educación superior? El segundo punto que ustedes lo deben conocer muy bien, ¿no? La materia prima que hoy existe en el sistema es el TUNI de la SUNEDU. Pero el TUNI, si bien es una plataforma abierta, en realidad tiene 56 bases de datos y tiene toda una dinámica que les vamos a explicar el día de hoy y que va a ayudar mucho a que sus equipos de datos conozcan cómo aprovechar y explotar mejor los datos que hoy nos brinda el TUNI de la SUNEDU, ¿no? Que es una herramienta fundamental, pero que hay que saber utilizarla. En tercer lugar, hablaremos sobre cuáles son las decisiones y cómo hay 3 preguntas que pueden guiar el crecimiento, para finalmente cerrar este webinar explicando de cómo sostener el ciclo de inteligencia de datos en tu institución. Como veremos más adelante, la idea de poder entender el ciclo de inteligencia de datos nos permite proponer procesos dentro de las universidades
de tal forma que las decisiones no solamente se basen en evidencia, sino que se basen en evidencia actualizada y que sea pertinente para las decisiones de crecimiento que están teniendo las universidades. Entonces, el punto de partida para nosotros es el costo de crecer sin brújula, ¿no? Y cómo, si bien los datos para planificar el 2017, el 2027 ya existen, la pregunta que nos debemos hacer es si estos datos nos están orientando al momento de tomar las decisiones de la nueva oferta o de la oferta ya existente. Y aquí permítanme hacerles digamos, una analogía, ¿no? Que el análisis de datos para nosotros es una foto, mientras que la inteligencia de datos es una brújula, ¿no? Y creo que eso es sobre todo la importancia de tener ambos conceptos, ¿no? Un análisis de datos te da una foto porque lee un indicador, ¿no? Puede describir lo que ya pasó y que se produce cada cierto tiempo. Es una foto que, digamos, estamos tomando periódicamente a una situación. Mientras que la inteligencia de datos es una brújula porque contrasta varias variables entre sí, porque explica por qué pasó y qué decidir, y porque es un ciclo continuo, ¿no? Nuevamente, a diferencia, digamos, de un análisis de datos puntual, lo que nosotros sostenemos es que la inteligencia de datos apunta a procesos de análisis continuos que le permitan a la universidad cada vez tomar mejores decisiones, como veremos más adelante. Entonces, nosotros partimos del hecho de que una decisión necesita diversas variables a partir de datos confiables que se pueden procesar y que pueden definirnos hacia dónde debe ir la oferta universitaria en los próximos años, ¿no? Entonces, la inteligencia de datos es en realidad un proceso que no se detiene, ¿no? Y lo hemos graficado de esta forma espiral, porque cada respuesta abre la pregunta siguiente y porque la plataforma del TUNI, de la SUNEDU, por ejemplo, se actualiza cada 3 meses y eso lo que genera es que una cifra leída hoy podría ajustarse mañana. Entonces, ese tipo de datos o de precisiones es importante tomar en cuenta al momento de establecer cómo generamos la evidencia para que la universidad pueda definir qué carrera, qué perfil, qué modalidad o en qué región del país se tiene que crecer, ¿no? Y ahí tenemos 5 puntos, ¿no?, que son importantes de entender en este proceso, ¿no? Lo primero es preguntar qué decisión hay que resolver, si la alta dirección, el rector, el decano, los directores de escuela, la alta dirección de la universidad decide qué tenemos que crecer, en qué regiones. El segundo paso es recopilar las bases del sistema y las propias. El tercero tiene que ver con procesar la data, es decir, limpiar, estandarizar y validar. Más adelante vamos a ver ya más en detalle en qué consisten estos procesos. Lo cuarto, evidentemente, es contrastar, cruzar variables y leerlas en contexto. Y en quinto lugar, revisar nuevamente y volver a las bases cuando se actualicen. Y nuevamente este ciclo se reinicia. Entonces, nuevamente, como lo decíamos al inicio de la presentación, a diferencia de un análisis de datos o a un análisis de una variable, la inteligencia de datos es un proceso continuo que lo que se hace permanentemente es tomar en cuenta las actualizaciones que tiene el TUNI, pero también el contrastar diferentes variables para poder saber qué es lo que está pasando en el sistema universitario y poder tomar decisiones en torno a las tendencias que se están dando en el sistema. Entonces, veámoslo en una decisión concreta, ¿no? Una universidad que evalúa ampliar vacantes en una carrera que ya oferta. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema crece y hay carreras que se están disparando. Miren, por ejemplo, vemos este cuadro, ¿no? Donde la demanda empuja la creación de más oferta. Por ejemplo, enfermería, vemos que ha crecido, digamos, cerca del 30% anualmente del año 2020 al 2025. Ingeniería de sistemas ha crecido un 14.7%, medicina ha crecido un 12.8% anual, ¿no?, desde el 2020 al 2025. Entonces son carreras que han crecido muchísimo anualmente y evidentemente cuando uno ve estas cifras, las universidades dicen, miren, se da una oportunidad, hay una demanda que está creciendo, hay una oferta que también está yendo a la par de esta demanda,
y habría que explorar qué posibilidades hay de competir en estas carreras que están creciendo de una manera, digamos, vertiginosa. Pero eso es cuando solamente vemos el crecimiento, ¿no? Porque en realidad, si vemos, por ejemplo, la interrupción temprana o la deserción, nos damos cuenta que enfermería, que es la carrera que crecía al 30% anual, tiene una tasa de deserción del 14.9%, o ingeniería de sistemas, que veíamos que crecía en 14.7%, tiene una tasa de deserción de 21%. Entonces, ahí tú te das cuenta de que no necesariamente porque una carrera esté creciendo, significa que es una muy buena oportunidad para ampliar tu oferta, porque puede ser que ese crecimiento esté escondiendo una alta deserción, puede ser que esté escondiendo un perfil particular de crecimiento de esa carrera, ¿no? Entonces, uno, si solamente ve de la demanda educativa y cómo se está dando el crecimiento de una carrera, podría decir, esa es la oportunidad, pero cuando empiezas a complejizar el análisis y empiezas a cruzar con otras variables, como el caso de interrupción de estudios, te vas a dar cuenta que el crecimiento trae complejidades y esas complejidades necesitan entenderse para poder realmente tomar decisiones y sobre todo tener proyecciones realistas de crecimiento de estos programas, ¿no? ¿Y cuál es el efecto de la interrupción temprana en el sistema? ¿Cuánto nos cuesta, ¿no? En ingresos los chicos que dejan de estudiar o interrumpen sus estudios, ¿no? En realidad, en un ciclo académico, lo que el sistema universitario deja de percibir es 549 millones por ciclo académico, ¿no? 549 millones de soles es lo que el sistema universitario peruano deja de percibir en un ciclo académico. En este caso hicimos el cálculo con el 2025-2. Entonces, evidentemente es un monto muy considerable para el sistema universitario, sobre todo porque es un sistema universitario, en el sistema universitario peruano es un sistema que está creciendo. Entonces, el tema de la deserción o de la interrupción temprana es algo que tiene que llamar muchísimo la atención al momento de hacer los análisis, porque nos damos cuenta efectivamente que esto tiene un impacto económico dentro de la propia universidad, ¿no? Entonces, ¿sabemos cuánto está perdiendo tu universidad de ingresos por la interrupción temprana o por la deserción? Es una pregunta que siempre, digamos, nos tenemos que hacer como universidad para poder entender qué es lo que está pasando, porque a veces el esfuerzo, más que en la ampliación de programas, podría estar en evitar que se siga ampliando el porcentaje de jóvenes que interrumpen sus estudios, ¿no? Entonces, para hablar ya sobre esta segunda parte, que tiene que ver con la mina de datos, que aún no se explota bien, el tuning, cómo explotarlo bien. Seguramente ustedes conocen muy bien el tuning de SUNEDU y muchos están familiarizados con sus bases de datos, pero esas bases de datos traen toda una serie de retos y desafíos para un proceso de inteligencia de datos. Les dejo a cargo con Luis Arias, que ya es el especialista en todos los temas del proceso de inteligencia de datos. Adelante, Luis. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Un gusto, un placer tenerlos aquí, acompañarnos en este webinar. Les agradecemos por su tiempo para participar en este espacio. Y como bien mencionaba Jorge, muchas gracias Jorge por el pase y por la explicación previa. El tuning es una mina de datos que aún no se explota bien, ¿no? Y no se explota bien en muchos casos porque no se termina de dimensionar o comprender qué implica esta base de datos. Entonces, empecemos con mencionar que el TUNI tiene varios registros de todo el sistema universitario. Recoge información de postulantes, de ingresantes, de matriculados, de egresados. También tiene información sobre grados y títulos, no solo a nivel nacional, sino también los que se validan por estudios extranjeros. Y también tiene información sobre los docentes, ¿no? Y en cada registro, o por cada módulo, si se quiere, existe un conjunto de variables, ¿no? Están datos asociados al perfil de las personas, hay temas de edad, temas de la región de nacimiento, por ejemplo, y también está información asociada a la propia, al propio estudio o a la intención de postulación en función de las carreras o las universidades donde se han asociado finalmente estos datos, ¿no? Y esta oferta o estos datos están disponibles, inicialmente están disponibles solo para pregrado, pero en el último año la SUNEDU ha hecho un esfuerzo que nos parece valioso rescatar y ha expandido esta información también para temas de posgrado, ¿no? Temas de maestrías y doctorados.
Y esta información que encontramos en estos módulos, si ustedes visitan ahora la página del TUNI, que está disponible para todas las personas, van a encontrar 56 bases de datos publicadas, que abarcan un periodo de tiempo de 12 semestres, desde el ciclo 22.1 hasta el ciclo 25.2. En conjunto, consideran alrededor de 290 variables y tienen información para cerca de 3 millones de estudiantes en el sistema, ¿no? Y esto es algo que se va actualizando constantemente, porque cada año ingresan al sistema cerca de 500.000 estudiantes nuevos, ¿no? Y este flujo registra por persona, programa, modalidad, entre otras variables, y se va acumulando semestre a semestre. Algo que nos parece muy importante o muy valioso rescatar de la información del TUNI y de estas bases de datos es que tienen un código identificador a nivel de persona. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite ver las trayectorias, nos permite ver si un estudiante continuó, se retiró o cambió de programa. Justamente este indicador, esta variable, esta información del identificador único nos permite hacer el cálculo del indicador de interrupción temprana que mencionó Jorge hace un momento. Podemos ver cuándo ingresó un estudiante a una universidad, podemos ver en qué ciclos está matriculado y también podemos ver en qué ciclos dejó o abandonó la universidad. Nos permite conectar o cruzar información entre registros. Por ejemplo, podemos ver en una base los postulantes, pero en otra base los ingresantes. Entonces podemos ver de todos los postulantes quienes ingresaron y podemos ver los ratios de ingreso. También podemos ver movimiento entre instituciones. En algunos casos, que el estudiante haya dejado la universidad no implica necesariamente que haya dejado el sistema. En algunos casos también implica que hay un estudiante que se traslada de una institución a otra, y eso es algo que se puede como identificar y podríamos ver también en algunos casos qué instituciones nos estarían como, entre comillas, robando a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, sin este vínculo, cada base es una fotografía suelta de un semestre, pero a partir de este identificador único podemos ver un comportamiento, quién avanza, quién abandona y quién se cambia a otra universidad. Como bien mencionaba Jorge hace un momento, descargar estas bases de datos es gratuita. Está en la página del TUNI, tuni.p, que es una página que alimenta constantemente la SUNEDU y no requiere ningún tipo de autorización para poder descargar la información. Esto significa que todas las universidades y todos los ciudadanos, investigadores pueden acceder a esta información porque están publicados para todo el sistema y este acceso no distingue a nadie, como les digo, no todos parten del mismo punto. Entonces, lo que cuesta no es obtener el dato, descargar el dato. En realidad, lo que tiene un costo es el equipo que procesa esta información. ¿Por qué? Porque procesar toda esta información exige personas que le dediquen tiempo, personas que tengan un perfil de manejo de datos administrativos y además tengan cierto conocimiento del mercado universitario para que puedan leer con criterio esta información. Requiere tiempo de madurez porque alinear estas 56 bases con estructuras que cambian algunas veces entre años o tienen estructuras distintas entre bases de datos no se resuelve en una semana. Es un esfuerzo que requiere bastante tiempo. Y por otro lado, también requiere método. ¿Por qué método? Porque se requieren reglas fijas de limpieza, porque si no hay esta estandarización en los procesos de limpieza, dos analistas de una misma institución, de una misma universidad, podrían utilizar las bases que están libres y podrían obtener datos distintos y podrían llevar a decisiones distintas dentro de una misma universidad, ¿no? Entonces, es en este punto en realidad donde la mayoría de las instituciones se detiene porque todo esto implica personas, método y tiempo. Me gustaría comentarles 3 inconsistencias usuales que pueden distorsionar los análisis que hacen a partir de la información del TUNI. Solo para precisarles, el TUNI es el nombre del portal que ha creado la SUNEDU y este portal tiene en uno de sus acápites la posibilidad de descargar las bases de datos y estas bases de datos son parte del sistema de información universitaria que maneja la SUNEDU. Y son un sistema donde finalmente las universidades hacen los registros de manera periódica en función a los ingresantes, los postulantes, la matrícula, docentes y otros datos adicionales que están ahí publicados. Entonces, una de las inconsistencias son los registros duplicados. Una misma persona puede aparecer más de una vez y esto puede generar que la magnitud o el indicador crezca sin que crezca la matrícula necesariamente. ¿Cuándo puede pasar esto? Por ejemplo, cuando analizamos los datos, ¿no? Un chico o una persona que está matriculada en una universidad va a aparecer en el ciclo 25.1 y en el ciclo 25.2. Si nosotros simplemente sumamos estas dos variables o las apilamos sin hacer esta limpieza, lo que vamos a hacer es que vamos a tener varios chicos o varias personas duplicadas porque están tanto en el ciclo 25.1 como el ciclo 25.2. Eso es un ejemplo, por ejemplo, de registros duplicados. Otra inconsistencia es que a veces las universidades no reportan un periodo, no reportan toda la información completa. Y esto lo advierte la misma SUNEDU en las fichas metodológicas, ¿no? Hay universidades licenciadas sin información en algunos semestres o en algunos campos. Y otra inconsistencia que a veces distorsiona el análisis es que, como les mencionaba, hay estructuras de variables que cambian entre los años.
Hay categorías que se renombran o se regrupan y que si no se hacen los ajustes para poder apilar o complementar estas bases de datos, los cálculos o los análisis pueden salir distorsionados. Lo importante acá es que ustedes se queden con la idea de que sin un procesamiento adecuado, una inconsistencia puede parecer un hallazgo. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, dos analistas utilizan la misma base, pero llegan a dos cifras distintas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánta demanda tiene esta carrera? Un analista cuenta las postulaciones y otro cuenta las personas. Y ninguno de los dos se equivoca, porque son dos formas distintas, finalmente, de entender la demanda en una determinada carrera. ¿Y por qué no coinciden los datos? Porque una persona puede postular varias veces. Puede postular a más de una universidad o más de una vez en el año hasta que ingresa. Y cada intento es una postulación. Entonces, si nosotros vemos postulaciones, el dato en magnitud siempre va a ser mucho más grande que cuando vemos el tema de los postulantes, porque ahí vemos personas. Y acá en realidad no es que un dato sea mejor que otro, depende mucho de lo que queramos ver. Cuando queramos ver, por ejemplo, el tema de la demanda de una carrera en un territorio, las postulaciones pueden ser un mejor proxy, pero si vamos a ver, por ejemplo, datos de migración, lo tenemos que hacer a nivel de personas porque las postulaciones nos pueden dar datos o comprensiones equivocadas. Y otro, por ejemplo, acá es cuando no hay una adecuada limpieza de las bases de datos, se puede tomar la ausencia de registros como un dato o un hallazgo, ¿no? En este caso, por ejemplo, que es un ejemplo que le estamos poniendo, en el 2025-2 algunas universidades no reportaron un dato. Entonces, lo que puede parecer a simple vista sin una limpieza adecuada es un hallazgo de el sistema se está contrayendo, ¿no? Hay menos demanda y en realidad lo que pasa es que no había el registro adecuado de estas universidades. Y si ustedes además hacen una proyección con estos datos, van a ver que con un dato corregido o imputado, la serie en línea azul se va hacia arriba porque es la tendencia correcta del mercado, pero con la línea azul que tiene la interpretación inadecuada de esta ausencia de registros, va a tener una tendencia hacia la baja, ¿no? Entonces, un dato sin validar no solo describe mal el pasado, sino también puede generar que proyectemos mal el futuro de una tendencia específica. Ahora, en el marco del webinar hemos identificado 3 preguntas que pueden guiar la decisión de crecer. Y es importante acá que no empezamos por el indicador, sino empezamos por la pregunta que la institución tiene que tomar y que está encima de la mesa, ¿no? Y estas preguntas se complementan la decisión final que puede tomar, como decía Jorge, la alta dirección, el encargado de un programa de posgrado, un decano o una escuela en particular. Una de las preguntas es por dónde crezco, ¿no? Si voy a tener más vacantes, nuevas carreras o nuevas modalidades. Otra pregunta importante es contra quién compito, quién se disputa a tu mismo estudiante en el territorio donde tú captas, ¿no? Y finalmente, ¿dónde está la demanda que no capto? ¿Qué estudiantes salen hoy de tu zona de influencia y por qué? Cada pregunta se responde con un cruce distinto de indicadores que se construyen a partir de estas bases que están libres en la plataforma del Tuning. Ninguna se responde con un solo indicador suelto, hay que trabajarlas de manera multivariada, si se quiere, porque, como bien mencionó Jorge, el objetivo de inteligencia de datos no es tener datos sueltos, sino una combinación de diversos indicadores que se leen en un contexto específico. Entonces, con la pregunta 1, ¿de dónde crezco? Podemos ver finalmente que pueden haber algunos caminos, ¿no? Más vacantes, más carreras o nuevas modalidades. Y lo que finalmente define el camino es la evidencia. Podemos crecer con más vacantes en la oferta actual, sobre programas que ya tenemos, que ya operan, ahí hay menor riesgo, pero el techo podría estar limitado por la demanda existente. Podríamos aperturar nuevas carreras, que no se tiene actualmente en la cartera de la universidad, tiene mayor potencial, pero también mayor exposición si no hemos identificado bien el perfil al cual queremos atender. Y finalmente también podemos ampliar la oferta generando nuevas carreras en modalidad semipresencial o a distancia, ya sea sobre una carrera que ya tenemos una malla curricular establecida, o sobre una nueva carrera. Lo importante de la otra modalidad es entender que usualmente son públicos distintos y además también operan sobre una estructura de costos distintas. Para el caso de esta primera pregunta que estamos viendo, ¿de dónde crezco? Identificamos ahora 4 indicadores que podrían ayudar a caracterizar el crecimiento de la demanda, que puede ayudar justamente a tomar esta decisión. Uno es ver la evolución de los postulantes e ingresantes. Si hay mayor interés o no a lo largo del tiempo en determinada carrera, en determinado territorio. Otro indicador es el ratio de ingresantes sobre vacantes. Nos permite ver cuánta capacidad instalada tiene el mercado frente a la demanda. La interrupción temprana del programa, porque finalmente nos puede ayudar a identificar cuántos de los que han ingresado a nuestra casa de estudios van a continuar matriculados en los siguientes ciclos o los siguientes años.
Y finalmente el perfil del postulante. Si el público que crece corresponde a la propuesta vigente que tiene la universidad. Vamos a ver un ejemplo. Una universidad abrió derecho, pero no creció como espera. ¿Por qué? Porque el dato que utilizó, el dato que convenció la decisión, es que los postulantes crecían en su región y con eso se aprobó la apertura. ¿Qué no se utilizó? Que la tasa de ingreso era superior al 90%. Eso quiere decir que había muy poco margen para crecer en el mercado, porque había mucha competencia. La mayoría de las universidades que estaban ahí lograron capturar casi la totalidad de todos los postulantes. Otro dato que no se utilizó, que la interrupción del programa superaba el 20% en el mercado, y esto generaba finalmente que hubiera bastante deserción en la carrera elegida. Otro dato que no se utilizó es que el crecimiento venía de postulantes de mayores de 24 años, que ya trabajaban, y el diseño fue incompatible con ese perfil, ¿no? Entonces, la decisión falla por utilizar un solo indicador. Lo que queremos que se queden con esta idea muy importante es que las decisiones deben tomar y analizar distintas variables en un contexto específico para poder tener una decisión sólida basada en un conjunto de evidencia que responde finalmente, en este caso, a estas bases administrativas que están libres por el portal del TUNI. Pregunta 2. ¿Contra quién compito? Si bien es bueno ver la tendencia general como del sistema, de las 98 licenciadas que hay ahora, para algunas decisiones más específicas de crecimiento, lo que necesitas ver es quiénes se disputan a tu mismo estudiante, dependiendo del territorio donde estás. Y para eso, ¿qué necesitamos ver? Necesitamos ver quiénes ofrecen los mismos programas que nosotros, en la misma modalidad y con títulos equivalentes, si se mueven en el mismo rango de precios, si compiten por el mismo bolsillo, y si capta donde tú captas. Porque hay casos donde hay algunas regiones donde los estudiantes provienen de otros territorios, o hay mucha fuga, por así decirlo, de los postulantes de un mismo territorio porque la oferta no es lo suficientemente buena, no está suficientemente adecuada a esa demanda. Entonces, lo que deberíamos apuntar acá es tener una lista corta de instituciones con las cuales nosotros vamos a compararnos y vamos a analizar finalmente los indicadores para tomar algunas decisiones importantes. Un ejemplo. Como les digo, no competimos con todas las universidades. Acá vamos a poner el dato del pricing de las pensiones. Si bien este dato no está en la plataforma del CIU, es un dato que CAPES recopila a través de las páginas web de las universidades y ha tenido un proceso de extracción y ya tiene una base bastante consolidada para el 2026. Entonces, acá lo que vemos son 6 privadas que ofrecen psicología en Arequipa, todas licenciadas, todas presenciales, todas en la misma ciudad. Pero hay 3 franjas de precio, ¿no? La franja más baja, donde el precio más bajo de pensión está en 680, y en la franja más alta, el precio más alto está en 1546. Y acá podemos ver justamente cómo hay una distancia muy grande. Entonces, el público objetivo de la universidad que tiene 680 soles como pensión promedio no es el mismo público objetivo de la universidad que tiene una pensión promedio de 1546 soles, ¿no? Entonces, esta es una forma de identificar contra quién competimos. Ahora, si bien esta información no está en el CIU, ¿qué sí está en el CIU y que podemos ver, por ejemplo, es el tema de la edad de las personas que están siendo captadas por las universidades? Y acá les vamos a poner 2 segmentos grandes como para ilustrar el ejemplo, ¿no? Las universidades privadas grandes, el 33% de sus ingresantes tienen 18 años o menos. Esto quiere decir que su captación se concentra en quienes tienen más edad y probablemente otra situación familiar y laboral. En cambio, en las privadas de menor tamaño, la mitad de sus ingresantes tienen 18 años o menos. Eso quiere decir que su captación se concentra principalmente en aquellos que acaban de salir del colegio. Entonces, 2 universidades pueden ofrecer lo mismo, pero no necesariamente competir entre sí. Y esta es una forma de segmentarte o de identificar potenciales competidores utilizando solo la información disponible en el sitio. La pregunta 3. ¿Dónde está la demanda que no capto? Los estudiantes que salen de tu zona de influencia y los que podrían quedar. Como les mencionaba, el CIU tiene información asociada como al perfil de las personas y asociada también a la currícula o a los programas de estudio que estudian, valga la redundancia. Entonces, dónde nació y dónde estudia una persona no siempre coinciden. Y no es que no coincidan por un error en las bases de datos, sino porque hay temas de movimiento y de migración. Lo que podemos ver a partir de esta información es que hay estudiantes que salen de la zona de influencia de una universidad y pagan una pensión similar o incluso más alta en otra región, y que hay carreras que retienen a los postulantes o a la demanda, mientras que hay otras que las invitan a migrar. Y es que ver esta distancia en el mapa de la demanda que no estás captando es muy importante para definir incluso contra quién compites, pero a nivel territorial. Veamos unos ejemplos. Primero veamos un dato clave. 1 de cada 5 postulantes migra a otra región. Esto es un dato muy importante, porque hay demanda
que te elige sin que tú tengas presencia ahí. Hay universidades que atraen a chicos de regiones colindantes. Y también sucede lo contrario, ¿no? Hay instituciones que están captando en tu territorio sin estar necesariamente con un local presencial en tu zona. Acá vemos un ejemplo. A veces hay universidades que nos dicen, no, pero yo soy la única universidad privada en el territorio, en la región, y además soy la única que da como una carrera. Entonces yo no tengo competencia. Veamos un ejemplo acá de una región, ¿no? Es una universidad sola, privada, que brinda psicología en toda la región, y en principio no tendría un competidor local, y la matrícula parecería estar asegurada. Pero ¿qué pasa cuando miramos los datos, los datos disponibles en el TUNI? Si analizamos a todas las personas que nacieron en esa región y están matriculadas en una universidad privada estudiando psicología, vemos que solo el 21.7% está en esta universidad del ejemplo, ¿no? Y vemos que el 42.8% se ha trasladado a una región vecina, incluso un porcentaje similar al que se quedó en su propia región ha migrado hasta Lima para realizar sus estudios. Entonces, aquí lo importante es que recuerden que incluso territorialmente, si están solos, no implica que no tengan una competencia alrededor de las regiones colindantes. Otro ejemplo es el ejemplo de Arequipa. Es una región donde casi la mitad de la demanda de los postulantes depende de migrantes, es decir, que postulan personas fuera de la región de Arequipa. Y esta demanda ha ido creciendo con el tiempo. Y son Puno, Moquegua y Cusco los mercados que atraen finalmente mayor migración hacia Arequipa. ¿Y esto por qué es importante? Porque, por ejemplo, en estas regiones colindantes de Cusco, Puno y Moquegua, no solo se han generado leyes de creación de universidades públicas, sino que también, por ejemplo, en el caso de Moquegua, se ha abierto una nueva universidad privada. Entonces, ¿qué va a implicar eso cuando entre en operación? Que las personas que estaban dispuestas a migrar porque la oferta local no era lo suficientemente atractiva para ellos y si van a Arequipa, se va a reducir. Y las universidades de Arequipa deberían tener esto en cuenta para medir finalmente los efectos de contracción que podrían tener en su demanda en los próximos años. Hasta aquí mi participación. Les agradezco muchísimo por el espacio, por prestarme atención. Recuerden que en el chat pueden dejar algunas dudas o consultas que tuvieran en torno a las temáticas que les venimos mostrando ahora. Y yo le doy nuevamente el pase a Jorge para la última parte del webinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, en esta parte hemos querido con Luis poder presentarles metodológicamente cómo es que trabajamos la inteligencia de datos en el sistema universitario peruano, con algunos ejemplos específicos. Importante también indicarles que este webinar va a poder estar pues, al final de libre acceso en la página de YouTube de CAPES. Pero vamos a hablar sobre cómo es crecer con brújula, ¿no? Cómo es lo que queda hacer por hacer entre hoy y la aprobación del Plan de Crecimiento 2027 de la universidad. Como se han dado cuenta durante la presentación del webinar, toda decisión que tome la universidad debe partir de evidencia, ¿no? En primer lugar, se necesitan trabajar con datos validados, ¿no? Sin procesamiento previo de la data, el contraste hereda el error de la base. Como hemos podido observar, si bien las bases de datos del TUNI, de la SUNEDU, son herramientas fantásticas, se tienen que hacer limpieza de datos, se tiene que hacer una permanente actualización, porque sabemos que la SUNEDU por lo menos unas 4 o 5 veces al año actualiza las bases de datos. Tenemos que ser capaces de identificar cuando estamos frente a un dato faltante o un dato equivocado. Y eso es algo que también te lo da el uso permanente de estas bases de datos que ahora se cuentan desde la SUNEDU. Y como lo ha mostrado Luis, en realidad sostener el proceso de inteligencia de datos es el gran reto de las instituciones. Porque si bien la pregunta puede cambiar, los pasos desde nuestro punto de vista se mantienen, ¿no? Los pasos de un proceso de inteligencia de datos dentro de las universidades. Porque cada decisión del año entra por el mismo circuito, digamos, ¿no? Ya sea desde el área de planificación de la universidad, ya sea desde el área de Data Analytics o análisis de datos que tiene la universidad. Lo que se cambia es qué se pregunta y en qué momento,
¿no? Por otro lado, lo que ganas al segundo giro, digamos, de este proceso de inteligencia de datos es que las bases ya están procesadas y si bien la primera vuelta de sistematización de datos puede costar, en esta segunda vuelta el equipo ya no arma la base, la consulta y discute la decisión y no la cifra. Entonces, como podemos darnos cuenta, este ciclo de inteligencia de datos, que nosotros lo graficamos como una espiral, es un proceso que necesita un equipo, digamos, de manera permanente, que esté mirando cómo es que están fluyendo o avanzando las tendencias en el sistema universitario peruano a partir de estas bases de datos que están accesibles, ¿no? Pero que, como hemos visto, tenemos que saber utilizarlas muy bien y tenemos que ser capaces de poder desarrollar este trabajo. Ahora, dos formas de seguir fortaleciendo la toma de decisiones con CAPES, y es algo que ya nosotros hacemos con las principales universidades. Veo con mucha alegría a varios de ustedes que trabajamos directamente con el equipo de CAPES. ¿Cuáles son las dos formas que nosotros como CAPES ayudamos a fortalecer la toma de decisiones, ¿no? La primera es cuando ya existe una decisión prioritaria. Por ejemplo, muchas universidades que nos dicen, Jorge, queremos priorizar la creación de maestrías en una modalidad semipresencial o a distancia. Lo que nosotros hacemos como CAPES es acompañar al equipo de análisis de datos o de información, con la información necesaria para sustentar una decisión concreta, ¿no? En función de los objetivos y plazos de la institución. Muchas veces nos ha tocado trabajar con las áreas de análisis de datos, con las áreas comerciales, con las áreas de planeamiento de las universidades, para poder fortalecer, digamos, algunos análisis que ellos están haciendo, poder identificar algunos vacíos en las bases de datos que se dan desde la SUNEDU o el propio Ministerio de Educación, también cuando a veces hay que mirar históricos, también utilizamos el CIRIES para poder cruzar la base de datos que tiene ya el TUNI de la SUNEDU. Entonces, una forma de seguir fortaleciendo la toma de decisiones con CAPES es ya cuando existe una decisión prioritaria, nosotros como CAPES acompañamos a los equipos de análisis para poder sustentar una mejor decisión. Pero también no solamente acompañamos una decisión prioritaria que puede tener la universidad, sino que también lo que hacemos como CAPES es brindar una lectura continua del entorno, ¿no? Identificando las tendencias de manera permanente. Y para ello ponemos a disposición información procesada y actualizada junto con el acompañamiento para que el equipo de su universidad pueda incorporarla en sus propios procesos de análisis y planificación, ¿no? Entonces, no solamente acompañamos a las universidades en decisiones concretas y específicas que pueden estar tomando en momentos específicos del año, sino que también brindamos un acompañamiento permanente, ¿no? A partir de información procesada y actualizada de nuestro equipo de data. Y bueno, algo muy breve antes de pasar a responder algunas de las preguntas que nos hayan podido hacer. Lo que, por ejemplo, nosotros tenemos como los servicios de CAPES, ¿no? Es, en primer lugar, el servicio del radar de CAPES. Yo veo que hay algunos acá que nos están acompañando en el webinar que son parte de universidades que están suscritos al radar de CAPES, donde hacemos un monitoreo y acompañamiento constante para entender y tomar decisiones considerando los cambios regulatorios y de mercado en el sistema. Asimismo, hacemos estudios de mercado, ¿no? Vinculados a temas de pertinencia, estudios ágiles de competitividad y así análisis de empleabilidad, así como diversas consultorías especializadas, sobre todo en el rubro curricular y académico, así como en procesos de virtualización de oferta y de marca y posicionamiento, ¿no? Entonces, digamos que estos son el tipo de servicios que nos permiten acompañar a las principales universidades del Perú en sus procesos de toma de decisiones a partir de todas las metodologías de inteligencia de mercado que en este webinar hemos querido compartir con ustedes. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Y ahora, Antonella, ¿quieres tal vez dar algunos comentarios finales para este webinar? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jorge y Luis. Y antes de pasar al espacio de las preguntas, en caso las hubiera, quiero contarles algo muy especial para los asistentes al webinar el día de hoy. Como ha mencionado Jorge, nosotros desde CAPES tenemos diferentes servicios y por lo cual, premiando a su asistencia, estamos brindándoles el 25% de beneficios en cualquiera de los servicios antes mencionados
y ahorita les va a aparecer una encuesta en el Meet. Entonces ahí ustedes pueden seleccionar, si es que fuera el caso, en cuál podrían estar interesados para poder hacer válido su descuento. Mientras ahí vamos esperando a alguna pregunta que se haya suscitado en cuanto a la presentación de hoy. Ahí vamos a darles como unos pequeños minutos, unos cuantos minutos, mientras van respondiendo. Perfecto. Veo que hay una pregunta en el chat en función a la modalidad de estudio. Hoy por hoy, las bases de datos que están publicadas en el CIU no tienen la información de modalidad en algunas bases de datos, pero hay una base de datos, por ejemplo, que tiene el registro total de toda la oferta a nivel de instituciones y programas. En esa base de datos, ustedes pueden encontrar la información de si un programa específico de una universidad es presencial, semipresencial o virtual. Esa es una forma de aproximar este dato en función de las otras bases disponibles. Además, también siempre se pueden cursar solicitudes de acceso a la información, a la SUNEDU, para complementar en algunos casos alguna información faltante, como el caso de modalidad, y es otra opción que se puede tomar para tener este dato de modalidad. Y hay otra base de datos, por ejemplo, la ENAO, que en un par de años, a partir de la pandemia, también registró información de modalidad, que si bien la ENAO al ser muestral no te permite un nivel de inferencia tan específico a nivel de carreras, por ejemplo, sí te da algunos datos interesantes a nivel de región y de movilidad en algunos casos también. Con eso espero haber como podido solucionar o atender esta consulta sobre la modalidad de estudio. Luis, ahí nos han dejado otra consulta por parte de Silvia, que comenta si desde el 2024 ha sacado esa pregunta de la encuesta. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por la presentación, de verdad. Nos has incorporado algunos elementos que nos van a ayudar a seguir afinando también nuestros análisis. Lo que estaba comentando, comentabas tú la encuesta de NAO, que también nosotros la hemos estado mirando como una opción también, ¿no? Para poder mirar el tema de la modalidad, ya que la base de TUNI no la publica. Y es que la pregunta de modalidad que antes decía ya no está, ya no la han retirado. Entonces, estamos en una situación un poco compleja de poder entender mejor digamos, cómo se está moviendo el mercado de educación superior, sobre todo para lo que es la educación a distancia, que como sabemos a nivel de tendencia mundial es una modalidad que está cobrando bastante relevancia, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso era lo que quería aclarar, y en verdad nos ayudaría mucho ver cómo podemos hacer para poder acceder a la información, porque también sabemos que todas las universidades publican o, digamos, entregan la información a SUNEDU con el mismo formato y donde está esa información. Pero aún no entendemos por qué en la base de datos oficial no se publica. Sí, claro, hay algunas variables que SUNEDU no las libera porque tienen algunos temas de validación interna. Y bueno, la propia SUNEDU siempre hace sus propias revisiones antes de soltar información, ¿no? Como te comentaba, ahorita hay una o dos bases que tienen el dato de modalidad de manera un poco más agregada en función a la oferta total de la universidad. Con eso se pueden hacer algunos cálculos, algunos proxies para tener modalidad. Lo de la ENAO era una alternativa, pero como bien dices, es una pregunta que se dejó de colocar. Si la memoria no me falla, fue incorporada precisamente por los temas de pandemia. Hay otros datos también como el CIRIES, que los maneja el Minedu, que también se pueden como explorar para ver si hay en alguna medida o con mayor detalle esta información de la modalidad, ¿no? Bueno, quizás ya no habiendo más consultas, bueno, de mi parte les agradezco a todos por acompañarnos en esta oportunidad. Me alegra saber que haya sido valiosa esa información que les hemos dado. Esperamos que les permita a la interna, a sus equipos fortalecerse en el análisis de inteligencia de mercado. Y recuerden que siempre cuentan con CAPES para este acompañamiento que mencionó Jorge en su momento, no solo para decisiones puntuales, sino también para un acompañamiento permanente a través de nuestros servicios que damos. Muchas gracias y bueno, le doy pase a Anto por si hay algo más que comentar.
Sí, muchas gracias Luis, Jorge y también a los asistentes que se han podido conectar el día de hoy. Aún está disponible la encuesta para que puedan responder si es que quieren acceder a este descuento que les comentaba hace un momento del 25% en cualquiera de los servicios de CAPES. Y si no, bueno, ya también no hay ninguna otra consulta adicional, también ya estaríamos dando por finalizada la sesión del día de hoy. Muchas gracias y buenas noches.